Ya, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Deuteronomio. Dios bendiga al hermano Marcelo, que Dios le ayude, ¿ya? Y hermano, venga nomás a los puntos porque desde ya sabemos que usted no la podemos hacer predicar, así que venga nomás, usted va a predicar ahí con su presencia y mientras más se añadan a la bendición va a ser mejor, amén. Así que son bienvenidos, pero ya no lo vamos a hacer hasta el otro año. Ya, vamos a Deuteronomio 25, vamos a leer del versículo 17 al 19. Hoy este es mi tercer cuaderno que ya empezamos con la ayuda del Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Deuteronomio 25, vamos a leer del 17 al 19. Usted habiéndolo encontrado se va colocando de pie y confirma con un amén. Amén. Entonces, habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice... Leamos con atención, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, punto y coma, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia en el camino, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, vamos delante de su presencia. Aquí están nuestras vidas, Señor, para que usted pueda obrar a favor de su iglesia. Señor mío, ha llegado el momento de predicar de tu palabra. Señor, reconozco que no soy nada, que necesito cada día de usted, Señor mío. Dios amado, en esta hora ruego que su gracia sea ayudándome, guiándome, dirigiéndome, que la presencia de su Espíritu Santo, Dios mío, tome el control de mi mente, de mis labios, Señor amado, y habla, Señor mío, a las vidas y a los corazones. Tu palabra, Dios mío, es como martillo y como fuego, Señor amado. Yo te pido en esta hora, Señor, que usted haga a través de su palabra, que usted traiga una respuesta a aquel que la necesita, que usted abra el entendimiento de aquel que no lo tiene, Señor amado, y que esta palabra, Dios mío, pueda quedar guardada en nuestro corazón, Señor, y la podamos hacer por obra. Señor amado, en este día, desde ya atamos toda obra del diablo. Llévate los nervios, llévate el cansancio, todo aquello que quiera empañar tu gloria, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos. Si tuviéramos en este día que darle un tema a esta palabra, quisiera predicar bajo el tema: si no la destruyes, te destruirá a ti. Si no la destruyes, te destruirá a ti. Poderoso es el Señor, recuerde eso. Si no la destruyes, te destruirá a ti. Poderoso es el nombre del Señor. En este pasaje, hermano, se habla de un pueblo, cierto, amalecita, o de Amalec, bendito sea el nombre del Señor, que era un pueblo que aparece en el transcurso de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Ya se dice que Amalec fue uno de los nietos de Esaú e hijo de Elifaz, bendito sea el nombre del Señor. Pero quisiera en este día, hermano, llevarlo al ámbito espiritual, bendito sea el nombre del Señor. A través de la palabra del Señor hay algo que se llama tipología, bendito sea el nombre del Señor. Y por ejemplo, para que usted entienda, el aceite es tipología del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tipologías. Entonces leí acerca de Amalec, amado hermano, y me daba cuenta de que Amalec es tipología de nuestra carne.
Amalek es tipología de nuestra naturaleza caída, o sea, Amalek es tipología de nuestro yo interior. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cristo vive. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, amado hermano, nos va a ir mostrando que realmente Amalek es tipología de nuestra carne, ¿ya? Nos va a ir dando a través de este pasaje que leímos las señales y las características de esta afirmación que yo le estoy haciendo. Y vamos a partir por lo que dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Aquí Dios le estaba dando a entender al pueblo, hermano, que ellos debían acordarse, bendito sea el nombre del Señor, aquello que había acontecido desde el momento en el cual ellos salieron, cierto, bendecido y con mano poderosa de la nación de Egipto, bendito sea el Señor. Entonces, si lo lleváramos a lo espiritual, bendito sea el nombre del Señor, Dios nos hace recordar, amado hermano, que nosotros en este día podamos acordarnos de cuando nosotros salimos del mundo. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, dice que Amalek se opuso. Amalek dice que salió a su camino y atacó a la nación de Israel. Y específicamente eso fue lo que pasó con nuestro yo. Cierto, Dios nos saca, bendito sea el nombre del Señor, con mano poderosa de Egipto. Dios, cierto, hace milagros y prodigios para sacarnos de una esclavitud, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, pero Amalek, cierto, se levanta, o sea, nuestra carnalidad muchas veces quiere hacernos retroceder, bendito sea el nombre del Señor, a Egipto. Bendito sea el Señor, ¿cuántos están entendiendo eso? Es el proceso, hermano, que todo nuevo creyente tiene que atravesar. A veces, hermano, Dios hace milagros tremendos. Dios saca al hombre de la droga, bendito sea el Señor. El hombre se dispone a entender el propósito del Señor, aleluya, porque el propósito de Dios era sacar a Israel de Egipto a una tierra prometida, a una promesa que Él le había hecho de que ahí en esa tierra iba a fluir leche y miel. Bendito sea el Señor. Dios los sacó con un propósito y asimismo Dios a nosotros nos saca de la esclavitud, nos saca de Egipto para un propósito. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, cuando el hombre, cierto, es sacado de Egipto, suele, amado hermano, florecer Amalek en nuestras vidas. Por ejemplo, el que era bueno para empinar el codo, como dice mi suegro, para el pipiñepe, a veces, hermano, se dispone a querer servir al Señor, aleluya, y de la nada, cierto, aparecen los amigos y le dicen: oye, vamos a un asado, vamos a compartir, bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde usted tiene que estar atento, apercibido, porque puede ser que Amalek quiera, amado hermano, irrumpir en el propósito que Dios tiene con su vida. ¿Cuántos están entendiendo ahora? Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. El que era mujeriego, hermano, y entendió, hermano, que bendito sea el nombre del Señor, ahora en Cristo ya no hay que hacerse el chinito con las mujeres, bendito sea el Señor para siempre, y se dispone a servir al Señor. Dios le va a ponerle una Dalila enfrente de sus ojos, aleluya, para que Amalek se manifieste. Y ahí es donde usted tiene que estar atento. Y así, hermano, podemos ver a Amalek en las distintas etapas de la vida del nuevo creyente. La que era chismosa, de repente le llega el chisme, bendito sea el Señor, y ahí está Amalek, cierto, diciendo: chuta, ¿lo voy a contar o no lo voy a contar? Amalek se interpone en lo que Dios quiere hacer con su pueblo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos llama a recordar lo que pasó en nuestros principios, bendito sea el nombre del Señor. Yo siempre lo digo, a mí el Señor me sacó de los estadios, de las barras bravas. A mí, ¿cuántas veces me fueron a invitar a ir al estadio cuando ya estaba sirviendo al Señor? De hecho, fui bastante porfiado. A veces habían servicio y yo me arrancaba de la iglesia y me iba para el estadio. Hasta que un día, hermano, llegué a un clásico ahí donde hay euforia, bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que llegué a ese lugar y entré, amado hermano, y mi vida cambió por completo. Ya no sentía la euforia, ya no sentía esa pasión de estar saltando, cantando, gritando y diciendo garabatos, no. Llegué a ese lugar, hermano, y vi a 22 hombres corriendo atrás de una pelota, hermano. Yo estaba aburrido, yo decía: algo está pasando en mi vida.
era que Dios, hermano, estaba trabajando, bendito sea el Señor, porque Dios cuando llama al hombre empieza a trabajar en su vida para que Amalek, hermano, no sea interrumpiendo la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Amalek entonces es igual ¿a qué? A nuestra carne. Nuestra carne es igual a Amalek. Mire, el libro de Gálatas, hermano, afirma lo que estamos hablando. La Biblia dice, andad pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estos son contra el espíritu y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Aleluya. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, estamos constantemente luchando con Amalek, estamos constantemente luchando con nuestro yo, estamos luchando constantemente con la carne. ¿Cuánto entienden eso? Romanos 13, versículos 13 y 14 declara, andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, no proveáis para los deseos de Amalek, bendito sea el Señor para siempre. Es que cuando nosotros, hermanos, Dios nos llama, Dios nos manda a andar honestamente. A lo que antes hacíamos ya no lo hagamos, bendito sea el Señor. Porque de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, volviendo al pasaje de Deuteronomio, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Y continúa diciendo de cómo te salió al encuentro en el camino. O sea, el pueblo de Israel ya se disponía a ir a la tierra prometida, a avanzar a lo que Dios, cierto, le había prometido. Pero dice que Amalek le salió al camino. Y eso suele suceder. ¿Por qué usted a veces se da cuenta de que a veces llegan hermanos nuevos, bendito sea el Señor, están súper bien y de repente desaparecen? ¿Sabe por qué? Porque Amalek le salió al camino, bendito sea el Señor. Por eso la iglesia tiene que estar constantemente clamando con las almas que son nuevas. Hermano, porque nosotros vivimos en una lucha constante. Nosotros luchamos día tras día con nuestra carne primeramente, con el diablo que es el adversario, el acusador de los hermanos, y también con este mundo. Este mundo nos aborrece, hermano. ¿Cuántos dicen amén y creen a esa verdad? De cómo te salió al encuentro en el camino. Le salió al encuentro a Amalek, a Israel, para imposibilitar de que ellos avanzasen por el desierto hasta llegar a lo que Dios le había prometido. Aleluya. Alguien Dios le está hablando en esta noche. A veces Amalek para eso se levanta, para interponerse al propósito que Dios tiene con su iglesia, para interponerse al propósito que tiene Dios con su vida personal. Yo desconozco cuál es su promesa. A lo mejor, hermano, es que sus hijos se vuelvan al Señor. El pastor hablaba de que él tiene nietos que necesitan volverse al Señor. Es que es Amalek que muchas veces está trabajando en ellos. Es que es muchas veces que Amalek está influenciando su mente. Aleluya. Amalek salió al encuentro de Israel cuando se dirigía rumbo a la tierra prometida. En pocas palabras, quiso impedir su avance. Eso es lo que hace Amalek. Hace que nos detengamos, hace que dejemos, hermano, de seguir el propósito del Señor. De pronto, hermano, a veces la gente está con todo el deseo de servir al Señor. De hecho, hemos visto predicadores que a veces, hermano, Dios lo usaba poderosamente para hablar a la iglesia, pero hoy en día están detenidos. ¿Por qué? Porque Amalek salió a su encuentro. Amalek, nuestra carne es igual a Amalek, bendito sea el nombre del Señor para siempre. La carne impide que avancemos hasta un día llegar a la presencia del Señor. ¿Cuántos saben eso? Bendito sea el Señor para siempre. De hecho, Romanos 8:6 declara, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted se muere, hermano, usted ya no puede avanzar. O sea que cuando usted le da lugar a Amalek o le da lugar a su carne, la carne, amado hermano, le va a traer muerte. Y hay muchos dentro de la iglesia que espiritualmente están muertos. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Son como, amado hermano, el valle de los huesos secos, cuando Dios le muestra al profeta Ezequiel, que dice que había un valle lleno de huesos muertos y secos en gran manera.
Que el Señor nos ayude. Mire, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven influenciados por Amalek nunca van a poder agradar al Señor, porque lo de Amalek es corrupción, lo que tiene que ver con Amalek es pecado, lo que tiene que ver con Amalek es separación de la presencia del Señor, lo que tiene que ver con Amalek es tiniebla y oscuridad. Bendito sea el Señor para siempre. Amalek es igual a nuestra carne. Nuestra carne es igual a Amalek. Entonces Dios me ponía esta palabra: si no la destruyes, te destruirá a ti. Porque Dios, hermano, si hay algo que nos manda es que nosotros podamos hacer morir lo terrenal de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que debemos hacer morir el viejo hombre. Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia nos habla constantemente, hermano, de el abandonar nuestra vida pecaminosa y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen eso? De cómo te salió al encuentro en el camino. Continúa diciendo, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Aquí vemos otra característica de Amalek, bendito sea el nombre del Señor, y es que Amalek actúa en aquellos que espiritualmente están débiles. Cuando usted está débil espiritualmente, cuando usted ya no siente un deseo de congregarse, cuando usted ya no quiere alabar a Dios, cuando usted, amado hermano, hay algo que presiona su vida y usted dice, no sé lo que me pasa, pero ya no tengo el deseo de ir a la casa del Señor, es que usted está siendo influenciado por Amalek. Bendito sea el Señor para siempre. Amalek también, amado hermano, ataca en aquellos que de costumbre tienen el quedarse atrás. Bendito sea el Señor. Lo acabamos de leer, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Entonces, cuando nosotros nos vamos quedando, cuando nosotros no avanzamos según lo que Dios quiere que avancemos, recuerde que Dios, cuando saca a Israel de Egipto, le dice, dile a mi pueblo que marche. La orden de Dios era marchar. El problema es que muchos se quedaron atrás y fueron víctimas de Amalek. Quiere decir que si usted lo lleva a lo espiritual, cuando nosotros nos quedamos, nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios. Nosotros, hermanos, empezamos a mirar nuestro diario vivir como una religión más, estamos en peligro. Y en aquellos que están cansados y trabajados. Muchos murieron a manos de Amalek en aquella ocasión, bendito sea el Señor. En aquellos que estaban cansados, trabajados y en aquellos que se quedaron atrás. Porque si hay algo que Dios demanda es que la iglesia camine en unidad. Somos un cuerpo, hermano, que si el pie camina, la mano tiene que avanzar. Mire, si yo estoy caminando, mi mano no se puede quedar allá porque el cuerpo avanza, amado hermano, con los pies. No solamente las manos, los ojos, los labios, todo avanza cuando los pies se mueven. Y Dios demanda que su pueblo camine en unidad. Bendito sea el Señor, que no haya ninguno que se quede atrás, porque los que se quedan atrás corren el peligro de que Amalek les mate su vida espiritual. ¿Cuántos están entendiendo a eso? Continuando con el versículo dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Otra característica de Amalek. Otra característica de la carne, cuando nosotros le damos lugar a la carne, el temor de Dios se va apartando de nosotros. Ya el pecado nos parece cualquier cosa. Cuando usted tiene temor de Dios, usted mira al pecado como su enemigo. De hecho, los antiguos decían, usted sabe cuándo se va a dar cuenta que está convertido, cuando usted odia el pecado. El problema es que cuando no hay temor de Dios, ya el pecado no lo odiamos. Ya el pecado lo hacemos, amado hermano, partícipe de nuestras vidas, lo hacemos nuestro compañero. Cuando el temor de Dios se aparta de nuestras vidas, ya no andamos en temor de Dios dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Si hay algo que necesitamos, que el temor de Dios esté en nuestras vidas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová.
Usted quiere riqueza, usted quiere honra, usted quiere que Dios alargue sus días de vida. Pídale al Señor primeramente ser humilde y segundo andar en el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A través de la sabiduría, hermano, usted va a poder alcanzar muchas cosas. Nuestro pastor lo decía, él no tenía estudios, no tenía nada. Bendito sea el Señor, pero la sabiduría que Dios le dio le ayudó a llegar a lugares, hermano, que, amado hermano, para estar ahí se necesita de un título, de una profesión. ¿Se da cuenta lo importante de andar en temor de Jehová? Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia dice que cuando el rey de Egipto, o sea el faraón, mandó a matar a todos los niños en la época de Moisés, habían unas parteras que dice que tuvieron temor de Jehová y no mataron a los bebés. Y dice que Dios bendijo a esas parteras. Y no solamente bendijo a esas parteras, sino que bendijo a sus familias. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nosotros no le damos cabida a Amalek, no le damos cabida a nuestra carne, Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir no solamente nuestras vidas, sino a los que nos rodean. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amalek no tuvo ningún temor de Dios. Y cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, el temor de Dios se aparta de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando usted le da rienda suelta a Amalek, amado hermano, ya usted no mira a su hermana con los ojos espirituales que debería mirarla, no, porque el temor de Dios se aparta. Cuando usted le da lugar y rienda suelta a Amalek o a su carne, a usted le da lo mismo murmurar de sus pastores. Bendito sea el Señor, porque Amalek eso es lo que hace que el temor de Dios se aparte de nuestras vidas. Esta es una tremenda señal de cuando el hombre está influenciado por Amalek, o sea, cuando el hombre está influenciado y dominado por su carne, bendito sea el Señor, la falta de temor de Dios. En este pasaje, hermano, que leímos de Deuteronomio, Dios está trayendo a memoria lo ocurrido ahí en el valle de Refidim, donde seguiremos viendo las similitudes de Amalek con nuestra carne. Hermano Christopher, puede acompañarme a Éxodo 17, del versículo 10 en adelante. Poderoso es el Señor. Usted conoce la historia. Salió Amalek al encuentro de Israel. Dios le dice a Moisés que le dé la orden, cierto, a Josué y Caleb de ir a la guerra, mientras ellos subieron al monte con Aarón y Hur. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Estaban precisamente peleando ¿con quién? Con Amalek, bendito sea el Señor. Éxodo 17, versículo 10 declara: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11, mire lo que declara: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí nos da, amado hermano, otra señal de que Amalek es similar a nuestra carne, porque cuando usted baja las manos espiritualmente, usted le dando ventaja a su carne para que le destruya. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hermano, la Biblia declara acerca del rey David. David, dice la Biblia, que en tiempo de guerra se quedó en el palacio, el grave error que cometió. Y dice que luego salió, cierto, a pasearse en el balcón y ahí vio una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando. Bendito sea el Señor para siempre. Ahí Amalek empezó a influenciarlo, bendito sea el Señor. Ahí su carne empezó a florecer. Y eso es lo que pasa, amado hermano, que muchos hombres y mujeres de Dios caen por eso. Porque en tiempo de guerra, hermanos, se quedan en los hogares, bendito sea el Señor. Eso fue la causa por la cual David cayó en pecado, bendito sea el Señor. Es que nosotros debemos entender que nosotros estamos en una guerra. Cuando usted se descuida, cuando usted se queda, cuando usted, amado hermano, no sale a la guerra, usted es presa fácil de Amalek. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, cuando nosotros bajamos las manos, nuestra carne florece. ¿Cómo eso cuando bajamos las manos? Cuando usted deja de orar, usted está bajando las manos. Cuando usted deja de clamar por su hijo que está perdido, usted está bajando las manos.
Cuando usted, amado hermano, ya no siente el deseo de leer la Biblia, usted está bajando las manos. Cuando usted no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, usted está bajando las manos. Cuando usted no quiere someterse, amado hermano, a sus pastores, usted está bajando las manos. Cuando usted ya no quiere ir a la iglesia, usted está bajando las manos. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios te dice, no levante, no baje las manos, no. Tienes que mantenerla arriba para poder vencer a Amalek. Bendito sea el Señor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza. Y mire lo que dice, hasta que se puso el sol. Versículo siguiente, hermano Christopher. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos prevalecía Amalek. ¿Qué hicieron? Trajeron una piedra, sentaron a Moisés y entre los dos afirmaron las manos. Eso hizo que Israel prevaleciera en contra de Amalek. Y dice que Josué deshizo a Amalek, a su pueblo a filo de espada. Bendito sea el Señor. El versículo anterior decía, hasta que se puso el sol fue la batalla. Bendito sea el Señor. Eso nos da otra característica de que nuestra lucha es desde cuando abrimos los ojos hasta cuando ya el sol se va. Seguimos luchando con Amalek, seguimos luchando con nuestra carne. Desde el momento en el cual, suena su alarma, usted abre los ojos, se levanta, usted nuevamente va a la guerra con Amalek. Pero aquí Dios nos muestra la señal de que no hay que bajar los brazos, no hay que bajar la retaguardia, no hay que, amado hermano, dormirse. No, la Biblia dice que debemos estar velando y orando. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero dice la Biblia que la carne es débil. Tanto Amalek como nuestra carne es un enemigo persistente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no da tregua alguna. Bendito sea el Señor. Esta batalla es de continuo desde que abrimos los ojos hasta que se pone el sol. Y mire, hermano Christopher, saltémonos al versículo 16 de Éxodo 17, porque este versículo es clave y afirma la similitud de Amalek con nuestro yo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek en generación. Siempre. La guerra la va a tener usted. Si usted se gana a sus hijos para el Señor, sus hijos van a tener la misma guerra. Si sus nietos se entregan al Señor, sus nietos van a tener la misma guerra. Y si sus bisnietos también se entregan al Señor, van a tener la misma guerra, porque esto es de generación en generación. Bendito sea el Señor para siempre. Esta carne le gusta lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Romanos 7, del 18 al 21, hermano Christopher. Bendito sea el Señor. Oiga que está bueno esto. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerde que estamos bajo el tema, si no la destruyes, te destruirá a ti. Mire lo que dice. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Saltémonos al 24, hermano Christopher. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de Amalek? Miserable de mí, que cuando quiero servir a Dios, Amalek se entromete para hacer lo que le agrada a Amalek, lo que le agrada a mi carne. Bendito sea el Señor para siempre.
que queriendo hacer el bien termina haciendo el mal, porque estamos en una lucha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos en una lucha, hermano, y usted tiene que pedirle al Señor que ahí funcione algo fundamental que se llama dominio propio. Una vez el hermano Christopher, hablando de la alimentación, hace como 2 años atrás, que dio un estudio en los bendito sea el Señor, en los varones, él decía: si usted, hermano, no tiene el dominio propio para comer, menos lo va a tener para controlar sus impulsos pecaminosos. El dominio propio es fundamental para que Amalek no nos pueda vencer, bendito sea el Señor para siempre. Por eso, hermano, debemos pedirle cada día al Señor dominio propio, que Él tome el control de nuestra mente, de nuestros labios. Bendito sea el Señor para siempre. Que cuando los hermanos se nos pongan medio chúcaros, hay que bajar nomás la cabeza y decir amén. Oiga, que cuesta eso, pero cuán importante el dominio propio, porque si hacemos lo contrario y nos desenfrenamos la ira, perdemos la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, esa palabra me cayó hasta los tuétanos. Mire, cuando el pueblo desobedece a Dios, es presa fácil de Amalek. Números capítulo 14, mi hermano Christopher, del 43 al 45. Recuerde que Amalek es tipología de nuestra carne, bendito sea el Señor. Y que si nosotros no destruimos nuestra carne, la carne nos va a destruir a nosotros. Números 14 del 43 al 45 dice: porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, o sea, no obedecieron al Señor, que le estaba diciendo que no vayan a la guerra. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el cananeo que habitaba en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hermano, no vayas por allá? Y nosotros lo primero que hacemos es ir por allá. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros desobedecemos pasa eso. Israel, Dios le dio la orden: no vayan a la guerra. Bendito sea el Señor. Y los lindos, porque vieron que estaba el arca del pacto ahí, que simbolizaba la presencia del Señor, pasaron por alto el consejo de Dios y dijeron: vamos nomás. Y ahí están las consecuencias. El Amalecita y el cananeo los derrotaron. O sea, amado hermano, la carne, cuando nosotros no obedecemos a Dios y no la sujetamos a su voluntad y a su palabra, la carne termina matándonos, la carne termina derrotándonos, la carne termina, amado hermano, haciéndonos caer de la gracia del Señor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Si no la destruyes, te destruirá a ti. Y hermano Claudio, ¿cómo puedo yo destruir la carne? Cuando hablamos de destruir la carne, no estamos hablando de que usted se abra una granada, se la meta al bolsillo y explote y ahí destruye la carne. No, estamos llevándolo a lo espiritual. Que esta carne le gusta el pecado, le gusta lo malo, bendito sea el Señor, le gustan los pleitos, la ira, las contiendas, las lascivias, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras, bendito sea el nombre del Señor, cosas por las cuales ninguno va a heredar el reino del Señor. Pero ¿cómo destruimos nosotros a Amalek? ¿Cómo destruimos la carne? Sometiéndola al Espíritu, viviendo una vida agradable delante del Señor, leyendo la palabra del Señor para que ésta alumbre nuestros pasos y pueda guiarnos cada día. Que nosotros podamos, amado hermano, leer la Biblia y ella nos muestre su voluntad. ¿Qué otra manera hacemos morir la carne o la destruimos, amado hermano? Ayunando. Yo siempre me acuerdo, en una ocasión, había una cosa que estaba en mí que no agradaba a Dios. Y le abro mi corazón y me costó mucho dejarla. Pero un día, amado hermano, puse por obra esto. El empezar a buscar a Dios. El abrirle el corazón y decir: Señor, esto es lo que me pasa, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me cuesta dejar, bendito sea el Señor. Hay puros ángeles aquí hoy día.
Parece que a nadie le pasa. Y empezamos a leer la palabra porque la palabra santifica. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor Jesucristo dijo, vosotros ya estáis limpios por mi palabra, bendito sea el Señor. La palabra es un medio de santificación. Cuando usted lee la Biblia, usted se está limpiando, bendito sea el Señor para siempre. Número 2, empecé a ayunar, bendito sea el Señor. Empecé a dejar los sushi, empecé a dejar los completos, los churrascos. Cristo vive. Esos pancitos con huevito y longaniza que a usted le gustan después del culto. Y empezamos a cerrar esta. Bueno, ahora ya no creo que tanto. Eso fue esa vez. Y empezamos a ayunar. Y empezamos a través de la Biblia, Señor, esto no te agrada. Señor, pero a mí me cuesta dejarlo, ayúdame, Señor, guíame, toma el control, rompe las cadenas, porque el ayuno rompe cadena, hermano, bendito sea el Señor para siempre. Y empecé primero medio día de ayuno, después un día de ayuno, después presentaba el ayuno a las 12 de la noche, al otro día lo entregaba a las 10 de la noche, tomaba una pequeña oncecita y me acostaba y al otro día de nuevo temprano a ayunar. Dios hizo la obra. Porque cuando usted se dispone a matar a Amalek, cuando usted se dispone a matar, cierto, su carnalidad, Dios lo ve. Y la Biblia dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. La Biblia declara, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mira, hay gente dentro de la iglesia, a lo mejor no aquí, bueno, si está aquí te pilló el Señor nomás, pues. Hay gente que arrastra pecados toda la vida dentro de la iglesia. Son como el anatema, ¿cierto? Que escondió a Acán ahí en su casa, lo escondió bien escondidito, que nadie se dé cuenta. Pero ¿sabe qué? Si usted está en esa condición, renuncia a eso. Porque la Biblia dice que cuando porque Acán dice la Biblia que Dios les prohibió tomar de la ciudad de Jericó, la declaró anatema. No podían tomar nada y la Biblia dice que Acán pilló por ahí unos lingotes de oro, unos mantos babilónicos, pilló un terno Armani, pilló ahí un fardo de billetes y dijo, muéstrame tu carnet para adentro. Y se lo llevó a la casa y lo escondió debajo de una alfombra, dicen algunos. Ya eso no lo sabía el líder Moisés. Y a veces, hermanos, nosotros cargamos con pecado escondido y eso nos va a terminar destruyendo. Le doy un consejo, renuncia a eso. Yo no estoy para apuntarle. Cuando usted renuncia, Dios le ayuda a vencer a Amalek. Cuando usted no renuncia, usted trae consecuencias primeramente a su vida, porque cuando Moisés mandó a santificar al pueblo, y ahí hay que tener cuidado, cuando hay gente que se empieza a santificar, Dios le empieza a mostrar. Y no hay nada más desagradable que de repente se levante un profeta y te hable al oído y te diga, oye, estáis haciendo esto, esto y esto. ¿Cuántos dicen amén? La carne se avergüenza y el diablo por otra parte se burla. Cristo vive. La cosa es que el pueblo se santificó y Dios le mostró que el culpable era el lindo de Acán. ¿Qué pasó? Que murió él apiedrado y no murió solamente él. Murió toda su familia. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de darle rienda suelta a Amalek traen consecuencias no solamente en usted, sino en los que le rodean. Que el Señor nos ayude. Saúl fue desechado por no destruir por completo a Amalek. ¿Cuántos conocen esa historia? El Señor se acordó de lo que Amalek le había hecho allá en el desierto y le dijo a Saúl, oye, ahora vamos a tomar venganza, quiero que elimine a todo Amalek, a sus vacas, a su ganado, a sus mujeres, a sus niños, a los reyes, bendito sea el Señor, que nadie quede vivo. Saúl obedeció, fue a la guerra, mató cualquier amalecita, bendito sea el Señor. Y cuando de repente llega el profeta Samuel allá, dice, le pregunta si había obedecido a Dios. Sí, obedecía a Dios.
y de repente por allá atrás se escucharon los bramidos de los animales. ¿Y qué es eso que estoy escuchando, Saúl? No, es que no los maté a todos, igual traje unos animalitos para sacrificarlos al Señor. No acabó con Amalek como tenía que acabarlo. Y eso sabe que trajo una consecuencia, que el Señor lo desechó. Mire qué profundo eso, cuando Dios a veces nos habla y nos dice, oye, deja cierto pecado y no obedecemos. O a veces Dios nos dice, mira, conságrate toda esta semana porque yo quiero hacer algo contigo y no lo hacemos. Usted sabe cuál es su Amalek. Pero Dios en esta noche nos dice, si no lo destruye, te destruirá tarde o temprano a ti. Imagínese ser desechado por el Señor. No hay nada más triste que ser desechado por Dios. O que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros, porque eso le pasó a Saúl. El Espíritu de Dios se apartó y ahora lo oprimía un espíritu malo, dice la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. Cristo el Señor vive. Mire, el rey David, por entrometerse en guerra ajena, también dice que Amalek arrasó con su esposa, su hijo y su riqueza. Creo que está en Primera de Samuel 30:29, que la Biblia dice que el rey David estaba ahí con los filisteos. De hecho, se ganó la confianza de algunos filisteos porque él estaba huyendo de Saúl. Y la Biblia dice que llegó un día en el cual los filisteos iban a tener guerra con Saúl. Y la Biblia dice que David también salió a la guerra para batallar con Saúl. Y dice que los príncipes de los filisteos hablaron con el que la llevaba, por decirlo así. Le dijeron, oye, David no puede estar aquí. No sea que mientras estemos en la guerra, nos traicione y nos ataque y se una a Saúl. La Biblia dice que este hombre habla con David, le explica la situación y David se devuelve a la ciudad donde él estaba. La Biblia dice que cuando llega a ese lugar, lo único que se veía era humo porque Amalek había arrasado con todo. Y cuando usted lleva eso a lo espiritual, tiene mucha enseñanza. A veces por entrometernos en guerras que no nos pertenecen, nos descuidamos y Amalek arrasa con lo que nosotros amamos. Porque ahí estaban sus hijos, estaba su esposa, estaban sus familias, estaban sus tesoros. Bendito sea el Señor para siempre. Por ir a una guerra que no le correspondía, se descuidó y Amalek, amado hermano, aprovechó la oportunidad. Es que nuestra carne, cuando nos descuidamos, aprovecha la oportunidad para presentarnos el pecado y hacernos caer, hermano. De hecho, Santiago capítulo 1 del 13 al 15 dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Y declara que el hombre de su propia concupiscencia da luz al pecado y juntamente con el pecado la muerte. Y aquí, hermano, aquí no podemos echarle siempre la culpa al diablo, porque aquí dice que el hombre es tentado de su concupiscencia. No dice el diablo lo tienta y el hombre cae, no, de su concupiscencia, de sus deseos carnales, da luz al pecado y juntamente con el pecado la muerte. Y a veces somos mandados a hacer para echarle la culpa al diablo, por hermano. ¿Sí o no? No, que el diablo me está haciendo la guerra. No. No, que el diablo me hizo esto. No le eches la culpa al diablo. Fuiste tú. Hay veces que el diablo es, sí, no lo vamos a negar. Él es el adversario, él se opone a todo lo que es de Dios. Él odia desde el momento en que usted aceptó a Cristo, él lo odia a usted, lo quiere ver muerto, lo quiere ver destruido, quiere que usted caiga de la gracia de Dios, sí. Pero otras veces no es el diablo, somos nosotros. Le pasó a Jesse. Eliseo había hecho tremendo milagro con Naamán, lo mandó a zambullirse 7 veces. Naamán en agradecimiento va y le ofrece un burro con todos los tesoros, había oro, plata, de todo ahí. Eliseo le dijo no, que él no andaba en busca de eso. Y Jesse, amado hermano, vio tanto oro, dijo no, ¿cómo hizo eso Eliseo? Fue el diablo el que lo indujo, fue su carne que lo hizo ir donde estaba Naamán a buscar y mentir más encima y decir, no, es que mandó a decir el profeta que ahora si quiere los presente.
No fue el diablo, fue su carne, fue Amalek, bendito sea el Señor. Y si nosotros no destruimos a Amalek, Amalek nos va a terminar destruyendo a nosotros, bendito sea el Señor para siempre, porque el pecado, amado hermano, día tras día deteriora al hombre. Le pasó a un hombre llamado Sansón, ¿cierto? Él era un milagro de Dios. Dios le habla a su madre y le dice que él iba a ser un nazareo, un hombre santo, apartado para Dios. No iba a pasar navaja por su cabeza, no podía, ¿cierto?, tener contacto con los muertos, con los cadáveres. Y no podía tomar mujeres, ¿cierto?, que no sean del pueblo. Y usted conoce la historia de Sansón. ¿Fue el diablo o fue Sansón? Seamos sinceros. Fue Sansón. Le empezó, ¿cierto?, a gustar el pecado. Le empezaron a gustar las cananeas, las Jezabeles, las Dalila, bendito sea el Señor para siempre. Le empezaron a gustar los Johnny Bravo, los John Travolta, los Chuck Norris, no sé cuáles le empezó a gustar. Los Alexis Sánchez, Cristo vive, los Cristiano Ronaldo, esos que son musculosos, bendito sea el Señor, esos que te hablan lindo al oído. Oye, hermanita, usted que es linda. Oiga, si usted me diera la oportunidad de casarme con usted, no, yo le voy a bajar el cielo, el sol, la luna y la estrella. Y después terminan sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios estableció que no podemos con yugo desigual. Y Sansón empezó a agarrarle el gustito y se empezó a meter con prostitutas, empezó a desobedecer a Dios. Cuando mató al león al otro día agarró el cadáver, le mintió a los papás, bendito sea el Señor para siempre. Y Sansón día tras día fue deteriorando su santidad con Dios. A Sansón día tras día Amalek lo fue destruyendo, su carne lo fue apartando de la presencia del Señor. ¿Y sabe cómo terminó? Para la risa de los filisteos. Un día estaban en un banquete, ahí en un carrete, los filisteos, anda a llamar a Sansón, y ahí lo abofeteaban, le pegaban, me imagino que le tiraban escupo, me imagino que se sacaban los mocos, se los pegaban en la frente, no sé, pero tenían a Sansón ahí para la patada y el combo, bendito sea el Señor. Y a veces cuando nosotros pecamos, en lo espiritual pasa lo mismo. El diablo se burla. Los demonios te van a atormentar en la noche, no puedes dormir, bendito sea el Señor. Tu familia empieza a deteriorarse, bendito sea el Señor para siempre, por el simple hecho de darle rienda suelta a nuestra carne. Lo lindo de Sansón, que a pesar de que murió, Dios tuvo misericordia de él. Pues si eso es lo lindo de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios perdona. Porque se paró en las columnas y le dice: Señor, acuérdate de mí, fortaléceme y permíteme vencer a esto. Se cayeron las columnas y ahí murió Sansón con los filisteos, bendito sea el Señor. Pero ese otro mensaje que lo vamos a hablar, como dice el hermano Christopher. Entonces, hermano, hay tantos ejemplos de que no fue el diablo, sino aquí no podemos echarle la culpa al diablo. Una vez vino el pastor Daniel Gacitúa y contó la historia que estaba el diablo en la cuneta llorando, y pasó un pentecostal y le dijo: ¿qué te pasó, diablo? No, es que los pentecostales siempre me echan la culpa a mí. Sí, porque somos mandados a hacer para acusar al diablo cuando somos nosotros, cuando es nuestra carne, cuando nosotros, hermano, no nos sometemos nuestra carne a la voluntad del Señor. Mire, vamos a Primera de Crónicas capítulo 4, hermano Christopher, para ya estar terminando. Primera de Crónicas 4, del 42 al 43. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. 43. Y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, y habitaron allí hasta hoy. O sea, la tribu, cierto, de Simeón terminó, cierto, por destruir a Amalek. Y por eso en este día predicamos: si no lo destruyes tú, te va a terminar destruyendo a ti. Le invito a colocarse de pie. Amalek es su carne y es mi carne. Usted sabe cuál es su Amalek. Pero Dios nos dice en esta hora: si no lo destruyes tú, te va a terminar destruyendo a ti. Aquí hay gente
que están por ahí en una calle muy triste, el Señor le levante a traer esta alabanza cuando la escuchen. El amor de Dios al encuentro me salió y mi vida restauró, con su sangre me limpió y ahora soy feliz.